Bienvenidos a la primera de las clases especiales que serán dedicadas a un tema tan básico como importante de la pastelería, las masas y las cremas clásicas. Se denomina masas básicas a aquellas de las cuales derivan diversas preparaciones, tanto de la pastelería como así también de la cocina, debido a las tantas variaciones de sabores y texturas que se pueden obtener. En esta primera clase especial aprenderemos acerca de las diferencias entre las masas en relación al grado de desarrollo del gluten y las técnicas aplicadas para la incorporación de la materia grasa, a través de la elaboración de masa quebrada o pâte brisée, masa arenosa o pâte sablé, masa azucarada o pâte sucré, masa de hojaldre y masa de strudel, de las que derivarán clásicas preparaciones. Comenzaremos con la elaboración de tres masas, brisée, sablé y azucarada, con ciertas características comunes. En cuanto a su textura, todas se quiebran, son crocantes y tiernas. Requieren de reserva en frío antes de su empleo. Deben recibir el mínimo amasado para la obtención de un bollo de masa maleable. Existen dos métodos para la elaboración de estas masas: el método arenoso y el método cremoso. Para la elaboración de la masa brisée o masa quebrada, los ingredientes y sus proporciones son los siguientes: 500 gramos de harina 4 ceros, 250 gramos de manteca y 2 huevos. El método a emplear es el arenoso. Esta masa es muy adecuada para la realización de tartas, empanadas, tortas, quiche, barquillas y patés. Para la elaboración de la masa quebrada debemos agregar en un bowl todos los ingredientes sólidos, es decir, harina, sal y azúcar, ya que en este caso el pastelero realizará una masa salada. El agregado de la pizca de azúcar aportará color durante la cocción en el horno, a través de las reacciones de Maillard y la caramelización. Deberá añadirse luego la manteca fría en cubos. Como el nombre del método lo indica, debemos desarmar la manteca en la harina hasta lograr una textura arenosa. La importancia de que la manteca permanezca fría en todo momento se debe a que si se calienta por encima de su punto de fusión, alrededor de los 30 grados centígrados, absorbería parte de la harina, produciendo un posterior resquebrajamiento en el momento de estirar la masa. De esta manera, se dificultaría su manipulación. Para que la manteca se mantenga fría, es fundamental trabajar con velocidad. Por supuesto, este procedimiento podrá acelerarse en una amasadora mecánica. El objetivo de este paso será impermeabilizar la harina con la grasa, lo que supone las siguientes ventajas. El gluten de la harina no puede hidratarse, por lo tanto no puede desarrollarse, evitando una masa elástica y dura. La masa será menos propensa a la absorción de líquido del relleno, por lo que se mantendrá crocante. Una vez obtenida la textura arenosa o consistencia de migas, se procederá a la integración de todos estos ingredientes con el huevo y agua en el caso de que sea necesario. Debido a que el objetivo será evitar que el gluten desarrolle, el amasado proporcionado a la masa deberá ser el mínimo indispensable, tan solo lo suficiente para contribuir a la formación de la estructura hojosa. Esta masa debe descansar en frío tapada con un film plástico para evitar su resecamiento superficial. El tiempo de reposo debe ser de un par de horas antes de ser utilizada. Para estirar y manipular esta masa, debe ser retirada de la heladera algunos minutos antes, de lo contrario se quebrará al estirarse. Recordemos que esta masa es muy poco elástica, dado que el gluten no ha sido desarrollado a través de un amasado prolongado. Este hecho hace que sea difícil de trabajar si no se encuentra a la temperatura adecuada.
Una vez que la masa adquiera un grosor de medio centímetro, debemos formar con ella un molde circular de 20 centímetros de diámetro. Así llevaremos a hornear a blanco, es decir, daremos una precocción a la masa. El término a blanco significa que la tarta será retirada cuando aún esté blanca, sin dorar. En dicho punto habrá adoptado su forma definitiva y no se deformará más. La temperatura para el horneado será de 175 grados centígrados aproximadamente. Mientras el horneado de la masa forma la corteza, la grasa fundente y el vapor de agua contribuyen a la formación de las capas u hojas. Debido a que se ha utilizado muy poca agua, apenas habrá gelatinización del almidón, lo que dará lugar a masas secas y crujientes. Nuestro pastelero armará un quiche Lorraine, clásica tarta francesa que llevará como relleno panceta, un ligue o aparejo para quiche, esto es una mezcla de crema, leche y huevos, y por último queso gruyère rallado. Durante la cocción a horno medio se producirá la coagulación del huevo ligando la crema y la leche. Se obtendrá así una textura final similar a la de un flan. Para el ligue o aparejo de quiche, los ingredientes y proporciones serán 300 centímetros cúbicos de crema, 300 centímetros cúbicos de leche y 3 huevos. La masa brisée se emplea generalmente para la elaboración de tartas dulces o saladas. Para realizar una masa brisée dulce, se emplean las mismas cantidades especificadas, más el agregado de 100 a 150 gramos de azúcar por cada medio kilo de harina. Para este tipo de masas, siempre debe mantenerse una relación de una parte de harina por media parte de manteca. Otra de las masas quebradas es la sablé. Para su elaboración los ingredientes y sus proporciones son los siguientes: 300 gramos de harina 4 ceros, 200 gramos de manteca, un huevo y 100 gramos de azúcar impalpable. El método a emplear es el arenoso y es la clásica masa empleada para la elaboración de galletas dulces. La diferencia con la masa quebrada es que esta es una masa dulce en la que la proporción de manteca es un poco más elevada. Al tener mayor cantidad de grasa se logrará un menor desarrollo del gluten y una menor absorción del líquido, consiguiéndose así masas más crocantes y más débiles. Este es el efecto que buscaremos en las masas secas o cookies. Esta masa admitirá ciertas variantes, como el agregado de polvo de almendras o el reemplazo de un 15% de la harina por cacao para obtener una masa de color. Para concluir el proceso de elaboración de las galletitas, nuestro pastelero empleará una masa sablé neutra o sin teñir y otra de cacao para la obtención de unos dameros, aplicando técnicas ya aprendidas en clases anteriores. Para el horneado de estas galletas debemos tener en cuenta los tamaños de las piezas. No deben ser demasiado grandes ni altas. Deben conservarse en un lugar cerrado y alejado de la humedad una vez cocidas, a fin de que sean crocantes y mantengan dicha crocanticidad durante su reserva. Antes de hornear, deben refrigerarse para evitar deformaciones durante la cocción. La temperatura de horneado será de 170 grados centígrados. Las cookies o galletitas tienen infinidad de versiones, sabores y texturas. Las galletitas serán crocantes y contienen un bajo porcentaje de humedad. Para que esto ocurra, deberá existir un bajo porcentaje de líquido en la mezcla, contrapuesto con altos porcentajes de grasa y azúcar, que harán posible trabajar la masa con menos humedad. El horneado debe ser relativamente prolongado para lograr la evaporación del líquido. Las piezas deberán ser pequeñas y finas. Para la elaboración de la masa azucarada, los ingredientes y sus proporciones son los siguientes: 500 gramos de harina 4 ceros, 330 gramos de manteca, 100 gramos de huevos y 125 gramos de azúcar. El método a emplear será el cremoso. Para la elaboración de la masa azucarada debemos integrar la manteca blanda o empomada con el azúcar para lograr una emulsión con los huevos, que serán agregados una vez que la manteca y el azúcar estén bien integrados. Esto debe hacerse de manera gradual y a temperatura ambiente.
ya que si estuviesen fríos, la manteca no podría recibirlos y la mezcla terminaría cortándose. Se formará una emulsión de grasa, azúcar y huevos, que nos permitirá aislar la mayor cantidad de partículas de harina posible, para la obtención de una masa fácil de estirar. La temperatura de la manteca debe ser de 15 grados centígrados, a fin de retrasar el desarrollo del gluten. Finalmente se deben unir los ingredientes con la harina. Al igual que para el método arenoso, el amasado debe ser mínimo y el descanso en frío. Para el estirado, moldeado y cocción a blanco se seguirá el mismo procedimiento descrito para la masa brisé. En este caso, el pastelero la rellenará con una crema pastelera y luego terminará cubriendo con frutas fileteadas para obtener una clásica tarta de fruta. Así obtenemos una de las diversas aplicaciones de la masa azucarada. En este caso, una tarta de frutas rellena de crema pastelera o crema mousseline. La crema pastelera es la crema por excelencia, la más cremosa y untuosa de todas las cremas. La jalea diluida o almíbar con que serán pinceladas las frutas no solo aportarán brillo, sino que también evitará que las mismas se sequen u oxiden. A través del método arenoso obtendremos masas más crocantes y hojosas, ideales para tartas, galletas y pasteles. Los pasteles se diferencian de las tartas en que poseen una base de sostén del relleno y una cubierta de masa. Por otro lado, el método cremoso empleado para la obtención de la masa azucarada proporciona masas más compactas, menos crocantes, más frágiles y menos hojaldradas que las obtenidas con el método arenoso, ideales para las aplicaciones anteriores. El método cremoso es el preferido en la pastelería europea, mientras que el método arenoso es el más popular en los Estados Unidos. El hojaldre es otra de las masas básicas empleadas en la pastelería y la cocina, debido a que su sabor es completamente neutro y apto para aceptar diversas variantes. Consiste en una estructura laminada realizada con capas alternativas de masa, harina y agua y materia grasa. Al cocinarlo, la humedad encerrada en la grasa hervirá y producirá vapor, responsable de la separación de las capas y del crecimiento de la masa. Esta masa se utiliza para preparar tortas, tartas, palmeras, pasteles hojaldrados, mil hojas, vol au vent, pasteles de queso, etc. Los ingredientes de base para una masa hojaldrada son los siguientes: 500 gramos de harina 4 ceros, 400 gramos de materia grasa, 250 centímetros cúbicos de agua y 12 gramos de sal fina. Comencemos con el procedimiento de armado de facturas de hojaldre. Podemos observar el doblez de la masa que ya está lista para ser empleada. Durante su elaboración es fundamental el frío. En el caso de que la masa se contraiga al ser estirada, debemos llevarla a la heladera para que el gluten se relaje. De la misma manera se procederá si la grasa se calienta demasiado. En este caso, el pastelero realizará un modelo de factura como ejemplo de aplicación. El hojaldre debe estirarse con la apertura del doblez hacia los costados y siempre debe ser cortado con elementos filosos, a fin de lograr que no se peguen entre sí las capas que se forman a través de las vueltas. Una vez cortada la masa de hojaldre, debe descansar en frío por un par de horas antes de ser llevada al horno, para que su crecimiento durante la cocción no sea demasiado violento y por consecuencia pierda la forma. La cocción del hojaldre siempre es en un horno intenso, alrededor de los 200 a los 220 grados centígrados, para que el aire caliente pueda escapar de la masa y el vapor de agua separe las distintas capas que laminarán la masa. Si la temperatura es menor, la manteca se fundirá y se escapará de la masa.
Existen 3 clases diferentes de hojaldres según la técnica empleada. El clásico, que en la Argentina es llamado francés, donde la grasa es encerrada dentro de la masa. El inverso o brasileño, a diferencia del anterior, la masa es encerrada dentro de la grasa. Y el rápido, donde la grasa y la masa se mezclan descuidadamente, esto nos permitirá obtener un hojaldre de muy buena calidad sin descansar la masa entre cada vuelta. En todas las técnicas, la masa junto con la grasa es sometida a una serie de vueltas, que darán por resultado final una masa laminada. Debe utilizarse una harina blanda, es decir, con poco contenido de gluten, y el amasado debe ser mínimo, por la misma razón de prevenir el desarrollo del gluten, pues no interesa una masa elástica, sino laminada y crocante. El trigo es el único cereal que contiene proteínas capaces de interactuar para formar una estructura plástica y suficientemente elástica que permita estirar la masa sin que se rompa. Estas proteínas son la gliadina y la glutenina. Ambas, al ser mezcladas con agua y sometiéndolas al trabajo mecánico del amasado, formarán el gluten. Para resumir, se puede esquematizar de la siguiente manera: proteínas de la harina, gliadinas y gluteninas, más humedad, más amasado, la energía mecánica igual al gluten. El gluten definirá las propiedades elásticas de las harinas. Si tomamos una muestra de harina, la hidratamos y la amasamos suficientemente hasta obtener una masa elástica, para luego colocarla bajo el agua, observaremos que la masa comenzará a perder su almidón a través del agua, quedando un residuo de aspecto muy gomoso, el gluten. Las masas que necesitan elasticidad serán suficientemente amasadas para hacer posible el desarrollo del gluten. Este será el caso de las masas panaderas y de las pastas frescas. La masa de strudel es un ejemplo de una masa para la que será necesario desarrollar el gluten. Para ello emplearemos muy poca grasa, una buena hidratación de la masa y sobre todo un intenso amasado. Los ingredientes y proporciones para su elaboración son los siguientes: 250 gramos de harina 4 ceros, 25 centímetros cúbicos de aceite, una pizca de sal, una pizca de azúcar y agua. Para la elaboración de la masa de strudel debemos mezclar todos los ingredientes, es decir, la harina, la sal, el azúcar, el aceite y el agua, e integrarlos hasta formar una masa desprolija. Luego volcamos la masa sobre la mesada para ser amasada intensamente para desarrollar el gluten. Las gliadinas y gluteninas son inicialmente cadenas plegadas sobre sí mismas formando ovillos. Durante el amasado, las proteínas se desplegarán debido a los movimientos del amasado y adquirirán configuración lineal. La masa se volverá rígida, tersa, más lisa y más elástica. Una vez amasada, la masa necesitará reserva. La finalidad de este descanso es la relajación de las cadenas de gluten para su posterior estiramiento. Para favorecer este paso, se dejará descansar la masa en un ambiente tibio y protegida del contacto con el aire para evitar su resecamiento superficial. Una vez descansada la masa, no debe volver a amasarse, ya que nuevamente se contraerá el gluten. Para estirarla, primero debemos emplear un palote para dejarla lo más fina posible. Luego será pasada a un paño previamente enharinado para ser estirada y desplazada de un sector a otro para evitar roturas. Debe quedar tan delgada que resulte posible ver a través de ella. Una vez estirada y emparejada, debemos pincelarla con manteca fundida para que las vueltas de masa se mantengan separadas durante la cocción y así lograr una cocción pareja, evitando el apelotonamiento de la masa.
Finalmente se rellenará en este caso con ricota y se enrollará empleando el paño. Se llevará así a una placa y se cocinará por espacio de 40 minutos en un horno a temperatura media. La masa de strudel cocida dará el aspecto de una masa hojaldrada, siendo de elaboración completamente distinta. El strudel es originario de Hungría, donde recibe el nombre de Retz. Esta preparación se difundió durante el Imperio Austrohúngaro por toda Europa Central. Hoy ya es un clásico en la pastelería internacional y se lo conoce con su nombre alemán que significa remolino, en alusión a las profusas vueltas que da la masa sobre sí misma, también conocida como la masa de los 100 golpes. Existen diferentes recetas para esta masa y diferentes rellenos. Lo fundamental es recordar incluir siempre algún elemento que absorba los líquidos que serán liberados durante la cocción. Estos pueden ser polvo de almendras, pan rallado o bizcochos en polvo. A través de esta primera clase especial dedicada a las masas y cremas básicas y clásicas de la pastelería, hemos aprendido a clasificarlas de acuerdo a la técnica de elaboración empleada. Masas sin desarrollo de gluten y con gran cantidad de grasa. Masa brisé, masa sablé, masa azucarada, hojaldre y masas con desarrollo de gluten tipo strudel. Asimismo, aprendimos sobre las características culinarias de cada una de las diversas aplicaciones gastronómicas. En la clase que viene aprenderemos acerca de todas aquellas masas batidas y las diversas técnicas de elaboración según sus productos de base. Elaboraremos genoise, vainillas, piononos coloreados y dibujados y diversas cakes, a través de las cuales veremos cómo influyen los diferentes componentes químicos de los ingredientes para la obtención de óptimos resultados. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta otra clase de A Punto Colegio de Cocineros.